Artista quiere decir hacedor, creador, modelador de formas y también comprendedor. Salvador Salazar Arrué, escritor salvadoreño. Hola, ¿qué tal, mundos posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al 32º episodio de Cuento, luego existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento bellísimo y doloroso titulado La Petaca, del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, publicado en el libro Cuentos de Barro, en 1933. Adentrémonos en la triste historia de una joven jorobada que sufre el maltrato de quienes la rodean y se desdibuja en la desolación. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Luis Salvador Efraín Salazar Arrué. Salvador Salazar Arrué, mejor conocido como Salarrué, nació en Sonsonate, El Salvador, el 22 de octubre de 1899. Creció rodeado de la naturaleza tropical de su terruño. Era un niño tímido que se alejaba por completo de los juegos bruscos, pero que tenía el ingenio de inventar historias. Fue criado por su madre María Teresa, quien por cuestiones económicas dejó a su marido y se mudó con sus hijos alternando sus estancias entre San Salvador y Santa Tecla. Vivieron con sus primos. De ese periodo hay un testimonio del caricaturista Toño Salazar acerca de la infancia del pequeño Salarrué. Nos dice: a Salarrué le miraba algo de arcángel. Una aura rara lo ponía en soledad. Tenía algo del aire de la palma de Sonsonate y algo de infancia retenida. Mientras vivió en casa de los primos Núñez Salazar, conoció desde pequeño a celebridades e intelectuales de la época, aspecto que lo marcó profundamente, pues desde entonces comenzó a hacer composiciones que fueron publicadas en el Diario del Salvador. A sus 17 años, inclinado por el arte, se interesó por la pintura y recibió una beca para formarse en Estados Unidos, donde estudió en diferentes escuelas y pudo exponer sus primeros cuadros. Estando en Nueva York, tuvo un encuentro con el libro del Trópico, del poeta salvadoreño Arturo Ambrogi, un libro que le cambiaría la vida y lo llevaría a reconocer en la literatura otra de sus pasiones. Su relación con ese libro lo sumió en una profunda nostalgia por sus raíces, por su país, por su tierra. En 1919, Salarrué regresó a El Salvador decidido a dedicarse a la pintura. Sin embargo, no tuvo mucho éxito, por lo que optó por trabajar como periodista, en donde comenzó a publicar artículos con el seudónimo de Salarrué. En 1924 se casó con Celi Lardé, artista dedicada también a la pintura. La pareja tuvo 3 hijas, Olga Teresa, María Teresa y Aida Estela. En 1926, siendo reconocido en el ámbito cultural salvadoreño, Salarrué publicó su primer libro titulado El Cristo Negro. La década de 1930 fue un periodo convulso en El Salvador por la depresión económica y por los intereses políticos en los que querían involucrar a Salarrué, afiliándolo al Partido Laborista, del cual formaba parte su mejor amigo Alberto Guerra Trigueros. Sin embargo, Salvador Salazar Arrué respondió de una manera tajante: soy un hombre antigregario. Mi naturaleza de artista me hace apartarme de todo lo que es grupo, casta, secta, partido, con ciudadanía e ismos en general. Quiero ir libremente, sin compromisos de partido, reservándome el derecho de estar al margen de todo lo que sea reglamentación, canon o condición. Mi calidad de artista me da tal derecho. En 1931, la poeta chilena Gabriela Mistral realizó un viaje a El Salvador donde conoció a Salarrué y a sus cuentos, que le fascinaron y que propuso para ser publicados en El Repertorio Americano, revista cultural de San José, Costa Rica, editada por Joaquín García Monge.
Después de una década de convulsión política y choques ideológicos, en 1946, Salarrué fue nombrado agregado cultural de la Embajada de El Salvador en Estados Unidos durante el gobierno de Salvador Castaneda Castro. Salarrué y su familia se establecieron en Nueva York, donde pudo ser parte del ambiente intelectual, retomando su pasión por la pintura. Nueva York le permitió exponer de nuevo sus cuadros y ganar reconocimiento literario. En el libro Zagatara Mío se exhiben una recopilación de poemas y correspondencia amorosa entre Salarrué y Leonora Nichols, una aristocrática y miembro de la élite cultural de Nueva York, con quien sostuvo un romance durante los 8 años en que estuvo de agregado cultural. Salarrué fue creyente de la teosofía, doctrina que influenció de forma significativa su producción artística. Creía en la reencarnación y el karma. También era un viajero astral consciente y se dice que practicaba el desdoblamiento extracorporal. Entre las obras más importantes del escritor salvadoreño se encuentran El Cristo Negro de 1926, El Señor de la Burbuja de 1927, Hoy Arcandal de 1929, Cuentos de Varo de 1933, Cuentos de Cipotes de 1945, La Espada y otras narraciones de 1962, Mundo Nomacito, una isla en el cielo de 1975, entre otras. Salvador Salazar Arrué fue pintor, escritor, periodista, actor y profesor. Recibió importantes reconocimientos y distinciones por su obra. Es considerado el escritor más importante de El Salvador y uno de los precursores fundamentales de la narrativa latinoamericana. Intercambió ideas con escritores de renombre de su época, como Juan Rulfo, Claribel Alegría, Miguel Ángel Asturias, Rogelio Sinán y Mario Monteforte Toledo. Sobre la importancia de su obra en Latinoamérica y su reconocimiento universal, Salarrué afirmó: "No me preocupa que mi obra sea reconocida universalmente. Me interesa que la conozcan mis paisanos". La narrativa de Salarrué le da una nueva forma al lenguaje popular. El lenguaje rural es recuperado para construir una atmósfera en las posibilidades de la risa, la inocencia, la esperanza, el dolor y la desolación de los indígenas campesinos salvadoreños. Como lectores, nos enfrentamos a un universo ajeno en el que debemos descifrar las minucias del lenguaje regional para abrirnos el camino de la sorpresa, la magia y la admiración. La obra literaria de Salarrué lo ha colocado en el justo papel de clásico no solo de la literatura salvadoreña, sino también de la cuentística en español. Los críticos han ubicado su obra en el costumbrismo, pues propone de manera enfática una recuperación, una inmortalización de la lengua de su pueblo, una visión tierna de los pequeños seres que atraviesan, con su ternura y miseria, los paisajes de su país. El crítico y escritor salvadoreño Ricardo Roque Valdovinos explica sobre por qué se rechaza la etiqueta de escritor costumbrista en Salarrué. Nos dice: Salarrué no sería propiamente un costumbrista, porque para él el mundo moderno no es algo tan glorioso, tan prometedor. Él tiene serias ansiedades sobre el mundo moderno y por lo tanto también tiende a idealizar el mundo del campo. Es un hecho, pero al idealizarlo, también descubre ciertas cosas de esa realidad y las hace visibles. Salarrué escribió acerca de campesinos y desplazados de las urbes, identificándose con sus problemas y rasgos, así como con su materia verbal, que reproduce la tensión idiomática entre los dialectos, las lenguas indígenas y el castellano. Durante sus últimos años, Salarrué residió de forma permanente en la Villa Montserrat, en los Planes de Renderos, ubicada al sur de San Salvador. El escritor y periodista nicaragüense Sergio Ramírez Mercado describe al Salarrué de esos últimos años de la siguiente manera: su moral teosófica no participa solo de esa parafernalia esotérica, sino que se cimenta más profundamente en una ética que mucho tuvo que ver con su modo de vida, casi claustral, de los últimos años, sacerdote de sus misterios atlántidos, vegetariano irreductible, que cuando salía al mundo desde su refugio en los Planes de Renderos, en las afueras de San Salvador, lo hacía con asombro y temor. Salvador Salazar Arrué murió el 27 de noviembre de 1975 de cáncer de páncreas.
murió sumido en la pobreza. El éxito y los reconocimientos de su obra, tanto pictórica como literaria, no garantizaron una vida tranquila al final de sus días. Además, Salarrué se negó a recibir una pensión por parte del gobierno salvadoreño. Sobre su situación precaria, el propio Salarrué compartió: creo firmemente que el sostener con gozo la pobreza es signo de la fuerza y que es débil aquel que la teme y la evade cobardemente. La pobreza guarda en ella riquezas enormes. La libertad es más factible en la pobreza que en la opulencia. El amor que a ella se acerca es siempre auténtico y uno lo sabe. 10 meses antes de su muerte, Salarrué fue sometido a una operación como parte del tratamiento contra el cáncer, pero después se negó a enfrentar el padecimiento. El pintor Ricardo Aguilar, amigo cercano de Salarrué, nos cuenta: cuando a Salarrué le da cáncer en el páncreas, no tomó ni una pastilla para el dolor, nunca. Él creía en la divinidad, en el espíritu, y me decía: si a mí la vida me ha puesto esto es porque lo merezco, y lo tengo que vivir, y lo quiero vivir. Salarrué explica que su modo de ser artista tiene sentido gracias a los campesinos. Escribe: yo canto a la tierra y a la raza que se esponja y fructifica, la raza de soñadores creadores que sin discutir labran el suelo, modelan la tinaja, tejen el perraje y abren el camino. Para Salarrué, sus cuentos son una manera de reconocer a los suyos, a los campesinos que han sido despojados, a los campesinos que han sido invisibilizados y que sufren la desgracia de la desigualdad. La Petaca, el cuento invitado de este episodio, me parece una joya como muchos otros de los textos del escritor salvadoreño. Conocí este relato, el de La Petaca, en el libro Antología del Cuento Hispanoamericano de Fernando Burgos. Es el número 606 de la colección Sepan Cuántos de la editorial Porrúa. Lo recuerdo con mucho cariño porque desde que lo leí, lo sentí como parte de mis recuerdos, como si su historia fuera semejante al de algún episodio familiar. Recuerdo haber compartido este texto con mis alumnos en los primeros años en que me inicié dando clases de literatura, y recuerdo que un estudiante muy particular, después de leerlo, me dijo que a cada uno le imponen su propia joroba y que nos hacen cargarla hasta la muerte. Bueno, sin más preámbulos, pasemos a la síntesis del cuento invitado. La Petaca del salvadoreño Salvador Salazar Arrué narra la historia de una jovencita jorobada llamada María, la Peche María. Es necesario precisar que Salarrué, al final de Cuentos de Barro, hace un glosario con el vocabulario de modismos del lenguaje cuscatleco empleado en Cuentos de Barro, donde nos dice que la palabra peche significa persona muy flaca, delgada o enfermiza. Desde el comienzo del cuento sabemos que María siempre está por debajo de los suyos, apenas si sonríe. Vive en un rancho con su familia compuesta por su padre Tules, su madre Lachón y su robusto hermano Lencho. Desde las primeras líneas también nos percatamos del maltrato que sufre la Peche María. Su tristeza y abandono la recluyen en su cuarto, donde con un espejito borroso trata de mirarse la joroba, un bulto que le pesa en la espalda como si fuera una petaca. En su glosario nos dice Salarrué que petaca significa joroba. En otro momento del cuento, el Tata Tules, padre de María, decide llevarla con un sobador, una especie de masajista, de enderezador de huesos torcidos, para que cure a María de su padecimiento, para que le quite la joroba. Tules deja a la Peche María con el sobador. El hombre ve que la niña es bonita y se arremete contra ella, la viola. Es una escena fuerte y cruda, pues por más esfuerzo que hace María por desafanarse, por librarse de su agresor, nadie la escucha. Una semana después, su padre Tules vuelve por la Peche María porque le hace falta en el rancho. Le pregunta si le han hecho la operación y ella contesta que sí, pero Tules, desconcertado, dice que no nota que se le haya bajado la petaca, o sea, la joroba. Con el paso del tiempo, el narrador nos advierte que a la Peche María se le fue bajando la joroba hacia el vientre, aunque la de la espalda no haya bajado mucho. Entendemos que María está embarazada y lo mismo advierte su padre. Con una elipsis más,
Llega el periodo de alumbramiento, pero María no da luz y comienza a sentirse mal. Le llaman a una partera, quien la diagnostica con fiebre pútrida. La Peche María murió por la noche. Durante su velorio, las vecinas se refieren a ella como buena y mansa, incluso dicen que parece una cruz. El cuento termina de una manera hermosísima, y dice así: más que una cruz, hacía una X con la línea de su cuerpo y la de las petacas. Le pusieron una coronita de siemprevivas, estaba como en un sueño profundo, y es que ella siempre estuvo un grado abajo de los suyos. Cuando todos estaban riendo, ella sonreía. Cuando todos sonreían, ella estaba seria. Cuando todos estaban serios, ella lloraba. Y ahora que ellos estaban llorando, ella no tuvo más remedio que estar muerta. Y allí termina el cuento. Acerca de sus cuentos de barro, el escritor Salvador Salazar Arroe nos dice: pobrecitos mis cuentos de barro, nada son entre los miles de cuentos bellos que brotan día a día. Por no estar hechos en torno, van deformes, toscos, viciados, porque ¿qué saben los nervios de línea pura, de curva armónica? ¿Qué sabe el rojizo tinte de la tierra quemada de lacas y barnices? Y el palito rallador, ¿qué sabe de las habilidades del buril? Pero del barro del alma están hechos, y donde se sacó el material un hoyito queda, que los inviernos interiores han llenado de melancolía. Un vacío queda allí donde arrancamos para dar, y ese vacío sangra satisfacción y buena voluntad. La narrativa de Salarroé se disfruta y conmueve muchísimo. Sus personajes representan un realismo muy particular cargado de inocencia, pero además envueltos en situaciones de violencia y desesperanza. En este comentario quiero detenerme en dos aspectos que me parecen esenciales para la comprensión del cuento La Petaca. Primero, hablaré acerca del lenguaje como parte fundamental de la construcción de la atmósfera rural y en segundo lugar, sobre los símbolos que dotan al texto de un significado mucho más profundo. Comenzamos entonces con el lenguaje. En La Petaca tenemos dos registros lingüísticos que se intercalan: el registro del narrador, que utiliza un lenguaje poético fascinante que va construyendo imágenes como pinceladas que nos permiten reconocer el escenario rural, y a los personajes con ciertas características que nos ayudan a imaginarlos totalmente. El inicio del cuento es fabuloso. Dice: era pálida como la hoja mariposa, bonita y triste como la Virgen de Palo que hace con las manos el bendito. Sus ojos eran como dos grandes lágrimas congeladas. Su boca, como no se había hecho para el beso, no tenía labios. Era una boca para llorar. Las figuras y metáforas del lenguaje poético que aparecen aquí nos demuestran una imagen muy virginal de María. Se justifica su inocencia y se van dando rasgos que la separan de la felicidad. El otro momento poético que se identifica con facilidad está al final del cuento, después de la muerte de la Peche María. Tanto el principio como el final construyen una serie de imágenes que en lo particular me conmueven y me asombran por la fuerza que proyectan. Sin embargo, la mayor fuerza en la construcción de la atmósfera en el cuento está en los diálogos entre los personajes, en el uso de un lenguaje más terrenal y menos artificioso, un lenguaje popular, al modo de cierta naturalidad en el que se representa el castellano hablado por los campesinos y los indígenas salvadoreños. Seymour Menton, en su antología titulada El cuento hispanoamericano del Fondo de Cultura Económica, señala lo siguiente de la prosa de Salarroé. Nos dice: a primera vista los cuentos de barro parecen tener un regionalismo exagerado. Sí lo tienen, pero al combinarlo con un estilo vanguardista, Salarroé logra ciertos efectos artísticos que traspasan las fronteras nacionales. Emplea las formas dialécticas no solo cuando dialogan sus personajes campesinos, sino también en sus propios trozos narrativos donde alternan con símiles y metáforas elaboradas. Las formas dialectales, cuando aparecen en la prosa del autor, indican que éste las está saboreando como elemento exótico.
El lenguaje en la petaca es el pilar para que se sostenga el mundo posible planteado por Salarrué. Es en el lenguaje donde reconocemos las ideas, la cosmovisión y las estructuras sociales planteadas. Mediante el lenguaje reconocemos la vulnerabilidad de María respecto a la violencia familiar y a la violación que sufre. Reconocemos en sus pocos diálogos el dolor, la frustración y el miedo. Al lenguaje se suman los símbolos en este cuento. El primero de ellos es la propia imagen de la protagonista, cuyo nombre María, de por sí, ya nos refiere a lo virginal, a lo puro. Incluso se le compara con la Virgen de Palo que hace con las manos el bendito, es decir, que junta las manos, que está como en forma de rezo. Sin embargo, su belleza y virginalidad se ven ensombrecidas por una joroba que representa también lo deforme, lo grotesco, y aunque ciertos animales una joroba simboliza la fertilidad, los recursos o la abundancia, en el caso del humano, en el caso de este personaje, se asocia particularmente a lo monstruoso, a lo anormal. En este sentido, María pierde prácticamente su humanidad, y el texto lo corrobora, pues siempre estuvo por debajo de los suyos. Su pérdida de humanidad no solo se representa en el ámbito violento de lo familiar, donde la quieren moler a golpes o rajarle la petaca. María pierde también su humanidad frente al sobador, un hombre que la corrompe y la viola. Y por último, la representación de su muerte también es simbólica. Se dice que parece una cruz o más bien una X. En el caso de la cruz se representa el sufrimiento, en alusión a Jesús, y en el caso de la X se refiere a lo incomprendido, la incógnita, lo irresuelto, lo que aún no es nada. Fernando Burgos refiere sobre la prosa de Salarrué lo siguiente: la fina sensibilidad de Salarrué se refleja en la riqueza expresiva de sus cuentos. La exquisitez en el uso de los elementos poéticos, el impresionismo pictórico de la imagen, el incipiente carácter cinematográfico del lenguaje. Aún en la fase de su prosa más telúrica, en esa prosa de barro, el trasfondo temático de la violencia, de la dominación o del abuso nunca se traslada hacia el discurso sociológico. Sus cuentos son verdaderas pinturas y de las perdurables. La obra de Salarrué nos transporta al campo, al ambiente rural en donde la crudeza y el dolor se hacen presentes de una manera desgarradora. Con un lenguaje único, pinta historias regionalistas con temáticas universales que nos conmueven y fascinan. Les recomiendo que se acerquen a su obra cuentística, que es genial, fantástica y cruda. Los relatos de Salarrué son muy cortos y se disfrutan muchísimo. Antes de despedirme, les quiero recomendar otros textos de este extraordinario escritor salvadoreño. Número 1. Semos malos, que cuenta la historia de un padre y un hijo que salen de su pueblo tratando de buscar un mejor porvenir. Número 2. La botija, que narra la historia de un joven indígena que no tenía muchas ganas de trabajar. Número 3. El cuento del cuento que contaron. Un hombre narra lo que sucedió después del descarrilamiento de un tren. Número 4. La justicia. Es un texto brevísimo en donde un rey y su hijo dialogan acerca de la justicia divina. Y número 5. La flor del amor. En 5 líneas se nos relata un suceso a modo de reflexión en donde una mariposa y una rosa con espinas se encuentran. También les recomiendo un mini documental titulado Un viaje al mundo de Salarrué, que se encuentra en YouTube y que fue producido por Audiovisuales de la Universidad Centroamericana. Un episodio que se disfruta por los testimonios de quienes conocieron o han estudiado la obra de Salarrué. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Sígueme en redes sociales, en la página de Facebook, en Instagram o en YouTube como Cuento Luego Existo. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.